Muy buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso momento que estamos compartiendo del tiempo de Dios, el consejo pastoral. Estamos en una época en la cual nos podemos regocijar a pesar de las adversidades y de las circunstancias que nos depara la vida. Les invito a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 22, donde dice la Nueva Versión Internacional así: de hecho, la ley exige casi que todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La historia del sacrificio es muy importante y tiene que ver mucho con la nación del pueblo de Dios, Israel. Es la historia de la caída, miseria y exaltación del hombre. Es el método educativo de Dios que nos enseña de manera práctica verdades espirituales. La historia del sacrificio la hemos visto y la hemos leído antiquísimas veces, en muchas oportunidades, y nos muestra cómo el Señor, a través del camino de los sacrificios, nos da a entender cómo se puede recuperar y restaurar al hombre nuevamente para que tenga comunión con Él. El hombre desde el principio pecó y perdió la gracia de Dios. Ahora, a través de los sacrificios, Dios nos enseña cómo retomar nuevamente esa comunión con Él, con el Padre. Y comienza la historia del sacrificio precisamente como número uno en el sacrificio de amor a través de Él mismo. La revelación bíblica dice en Génesis capítulo 3, verso 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. La fecha del sacrificio, de este sacrificio, es aproximadamente 4000 años antes de Cristo, y el lugar donde Dios efectuó este sacrificio para colocar las pieles sobre el hombre que había pecado y la vergüenza que había en el hombre por su desnudez, lo hizo a través de un sacrificio de un cordero. El mismo Dios, en su amor, tomó ese cordero, lo sacrificó, derramando la preciosa sangre de este animalito inocente como sustituto de esta primera pareja. El motivo del sacrificio: el pecado y la rebelión y desobediencia de nuestros primeros padres. La víctima, como lo decía, de este sacrificio fue el cordero inocente, donde salieron estas túnicas, estos vestidos, para cubrir a Adán y a Eva. Los beneficiarios de este sacrificio fueron nuestros primeros padres, que estaban sin esa comunión plena, porque precisamente el Señor les había dicho a ellos en Génesis capítulo 2, verso 16 y 17: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso fue lo que hizo. Adán y Eva comieron del fruto, que es desobediencia, rebeldía ante la orden divina. Pero ellos fueron los más beneficiados con este sacrificio, el primer sacrificio de amor. El amor de Dios a través de un corderito, vistiéndolos para que nuevamente retomaran esa comunión con el Padre. Dice también que el segundo y el número 2 de los sacrificios
fue un sacrificio por un hombre. La revelación bíblica está descrita en Génesis capítulo 4, versículo 4, y dice la palabra del Señor: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró el Señor con agrado la ofrenda de Abel, y la ofrenda de Caín no la miró con agrado. Ahora, aquí podemos observar que Abel trajo una ofrenda, y esa ofrenda fue precisamente una ofrenda de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Señor les había enseñado a Adán y Eva, a sus padres, cómo era la manera nuevamente de retomar una comunión con Él, y era a través de un sacrificio. Mientras Abel traía el mejor cordero, el más gordo de sus ovejas, Caín se iba por la tangente haciendo su propia voluntad para agradar a Dios. Ahora, esta revelación de la palabra de Dios, de un sacrificio por un hombre, nos muestra que fue aproximadamente también 4000 años antes de Jesucristo, y el lugar de este sacrificio fue al oriente de Edén. La palabra del Señor dice que el Señor los había expulsado del huerto y había puesto un querubín protector para que cuidara, y ellos salieron por el oriente a vivir. El autor de este sacrificio fue el mismo Abel, el hijo menor que había aprendido de los sacrificios de sus padres ante el Dios bueno, misericordioso y perdonador. El motivo de este sacrificio era que Abel se reconocía como un hombre pecador por herencia del pecado de sus primeros padres, con sentencia de muerte, y venía a postrarse delante de Dios, ante la verdad de Dios, porque Él había decretado: de todo árbol del huerto podéis comer, menos de este. Y había decretado la verdad, que el día que de él comiere ciertamente iban a morir. Y por eso aquí Abel, con un corazón sincero, está siguiendo el ejemplo de sus padres que habían aprendido del sacrificio. La víctima del sacrificio de Abel, dice la palabra del Señor, que él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel trajo el sacrificio correcto, mientras Caín no. Este sacrificio estaba beneficiándole a él personalmente como un hombre obediente y fiel, que tenía una comunión plena con Dios. Continúo con la historia del sacrificio. El número 3 es un sacrificio por una familia. Primero hagamos un resumen, pequeño resumen. Primero, un sacrificio por amor en el huerto del Edén que hizo Dios por la primera pareja. El segundo sacrificio lo podemos ver en Abel. Y ahora aquí vemos el tercer sacrificio, y es un sacrificio por una familia. La revelación bíblica de la palabra del Señor está en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Dice: hablad a la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Está hablando de tomar por cada familia un cordero. La fecha de este sacrificio
Fue por allí 1450 años antes del Señor Jesucristo. Fue precisamente llevando los primogénitos, llevando de las ovejas que tenían en ese momento las familias. Ahora, el lugar del sacrificio fue en tierra de Egipto. Cuando duraron 430 años de esclavos, y la noche antes de salir de la esclavitud, el Señor les ordena que hicieran ese sacrificio de un cordero por una familia. El autor de estos sacrificios era el cabeza de familia, era el patriarca, era el padre quien hacía el sacrificio por la familia. El motivo del sacrificio era precisamente celebrar la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. A esto comúnmente se le llama en la literatura judía y en la cultura judía como el Pasá, la Pascua, la muerte del Cordero. La víctima del sacrificio era un animalito sin defecto y sin mancha. El beneficio de este sacrificio era el primogénito de cada familia, que venía a ser el protector de la familia al morir el padre. El beneficio del sacrificio del cordero era para la misma familia, ya que allí la familia era perpetuada a través del primogénito. En esa noche vino el ángel de Jehová, y donde las puertas no tenían la sangre del cordero, pasaban de largo, y donde las casas no estaban identificadas con la sangre, entraba el destructor. Pero en las casas de los hebreos, en la casa de los judíos, habían ya hecho el sacrificio del cordero, y por eso el ángel de la muerte pasaba de largo. Ahora podemos ver allí que fueron beneficiados, y fue beneficiada más exactamente la familia. Continúo con la historia del sacrificio con un sacrificio por una nación. El día de la expiación, la revelación bíblica nos dice en Levíticos capítulo 16, versículo 5, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Tomarás como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. La fecha de este sacrificio fue en el año 1400 antes de Jesucristo, y el lugar del sacrificio fue el altar del sacrificio en el tabernáculo reunión, en un lugar que se llamaba el atrio, y allí se reunían en el desierto, en ese atrio, y en la entrada, después de la puerta, había un altar donde se sacrificaban los animales de una manera cruenta, haciendo holocausto para Jehová. Y los autores de este sacrificio eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. El método o el motivo de este sacrificio está escrito en el libro de Levíticos capítulo 16, versículo 16. Y dice la palabra: hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de las transgresiones
por todos sus pecados. Así era también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. El sacrificio de estos machos cabríos, de estos toros, de estos corderos, era a causa del pecado y de la rebelión de este pueblo, de las transgresiones de la nación de Israel. Ahora la víctima y de estos sacrificios eran estos animalitos que no tenían culpa alguna, pero que eran el medio que tenían que ofrecer al Señor para entrar en una comunión, en una restauración completa. Los beneficiarios de este sacrificio fueron todos los habitantes del pueblo de Israel. Cuando el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo, confesaba el pecado de toda la nación, confesaba el pecado del pueblo. Y el Señor, una vez al año, venía y descendía sobre el lugar santísimo, y la gloria y la chequina de Dios caía sobre ese sitio, y el pueblo y la nación era perdonada por medio de este sacrificio. Pero continúa la historia del sacrificio. Con el número 5 dice, un sacrificio por todo el mundo. Haciendo un resumen hasta aquí, podemos ver que hay un sacrificio por amor de Dios en el huerto de Edén para la primera pareja, Adán y Eva. Posteriormente hay un sacrificio de Abel para librarse también de sus culpas como individuo. Tercero, había un sacrificio de un cordero por una familia. Cuarto, había un sacrificio de animales delante de Dios para el perdón de toda la nación de Israel. Y ahora este quinto sacrificio es un sacrificio por todo el mundo. La revelación bíblica está en Juan capítulo 1, verso 29, que dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La revelación bíblica nos está manifestando sobre un cordero, pero este cordero ya no era un animalito como en el huerto, como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, sino que ahora es el mismo Señor Jesucristo como el Cordero. Y la fecha de este sacrificio fue por allí en el año 33 del Imperio Romano. El lugar del sacrificio fue el Gólgota, que significa monte de ejecución o del sacrificio. Fue el altar donde el Señor fue crucificado, sacrificado por todos nosotros. El autor de este sacrificio fueron los gobernantes de la época, los políticos, los religiosos, pero también el pueblo. Todos ellos se confabularon para hacer ese sacrificio y matar al Cordero que quita el pecado del mundo. Ese pueblo que 8 días antes estaba diciendo: Hosana, ahí viene el Hijo de David, al día siguiente estaban diciéndole delante de Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. El motivo del sacrificio de este Cordero llamado Jesús de Nazaret está escrito y lo declara el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2,
versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este es el motivo del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el perdón de nuestros pecados. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Por eso es que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo identifica como la víctima del sacrificio en su carta, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La víctima de este sacrificio era nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo, quien padeció, y padeció una sola vez, y padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos. Ahora, ¿quién se beneficia de ese sacrificio? El apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la palabra que él murió por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante del Padre. Él estaba muriendo como Cordero Pascual allí en la cruz del Calvario, y estaba muriendo precisamente por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos justificados delante del Padre. Se muestra tanto el amor de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para que nosotros, en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, fuésemos perdonados. Ese pecado hereditario que alcanzamos por nuestros primeros padres, que después en el transcurso del camino se convirtió en un pecado voluntario. Ese pecado no se quita ni con agua ni con jabón, no se quita ni con ninguna limpia, no se quita con nada, sino que se quita con la sangre del sacrificio del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, mi querida amiga, en esta síntesis del sacrificio podemos ver lo más importante del sacrificio en el Antiguo Testamento. Hubo muchos sacrificios, muchos altares: Noé, Set, Abraham, Jacob, José. Todos hicieron sacrificios, levantaron altares de piedra. Pero estos 5 sacrificios son trascendentales para entender la obra de Dios, para entender el amor de Dios. Cómo Dios, a través de métodos como estos, nos enseña a nosotros, los pecadores, a llegar a través de la sangre de un inocente a Él, a esa justicia que fue enojada por causa del pecado en el huerto del Edén, y nos enseña. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos, que comenzamos leyendo al principio, dice:
De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. La Biblia nos enseña en el libro de Levíticos que la vida del animal o del hombre es la sangre. Y cuando Jesucristo estaba derramando su sangre preciosa, estaba derramando su vida por nosotros los pecadores. Y este último sacrificio es la que lleva garantía a todo el mundo que cree en Él. Por eso es que la palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo creyente, el mundo que cree en la obra y en el sacrificio de Jesucristo, es el mundo que ha sido salvo por su gracia y por su amor. Mi amigo, mi amiga querida, cuando estudiamos la palabra del Señor, entendemos cosas que a veces no entendemos a primera vista, pero Dios te está dando la oportunidad para que comiences a estudiar la Sagrada Escritura, comiences a estudiar lo que es la vida de Dios, conocer la voluntad de Dios que está plasmada en la Sagrada Escritura. Vamos en este momento a darle gracias a Dios y vamos a decir en este tiempo que esa sangre que derramó Jesucristo sea limpiando nuestros pecados, tu pecado. Quizás tú no conozcas del Señor, no hayas llegado a tener un encuentro personal, un acercamiento personal a Cristo. Ya no lo haces a través, ni lo hagas a través de sangre de animales, de corderos, de machos cabríos, no. Ahora ya está la sangre preciosa del Cordero, que es la que nos justifica, la que calmó el enojo de la justicia divina por causa de la maldad del hombre. Y en esta hora te voy a hacer una invitación para que entregues tu vida a Jesús, para que le digas: Señor, aquí estoy, yo quiero tener un cambio de vida, quiero experimentar la salvación a través de Jesucristo. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias te doy por enseñarme esta pequeña síntesis, Señor, oh Dios, sobre el sacrificio, Padre, en la antigüedad, Señor Dios Todopoderoso. Te pido, Dios de los cielos, tu bendición que sea glorificándose en esta persona que hoy está confesando sus pecados. Dile al Señor: perdóname. Te confieso a ti como mi Señor, como mi Salvador personal. Señor, oh Dios, y me declaro en esta hora, Señor, lavado y perdonado con tu sangre preciosa. Gracias te doy por recibirme, Señor, como tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, que mi Dios les bendiga. Les habló su pastor y amigo Luis Orlando Larcón Galindo, pastor de la Iglesia Cristiana Orellana Amor y Vida de la ciudad de Cali. Nos reunimos consecuentemente en la avenida Segunda Norte, número 39191 del barrio Vipasa de Santiago de Cali. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.